Así que vamos a estudiar en esta mañana acerca del rey Manasés. ¿Qué me dirías tú del rey Manasés? Gracia abundante para el mayor de los pecadores. Gracia abundante para el mayor de los pecadores. Señor, te pido bendición. Muchos creyentes conocen el nombre de Juan Bunyan o John Bunyan. ¿Te suena el nombre? Vivió en el año, o nació en el año 1628 y murió en el 1688. Y fue un chatarrero convertido en pastor, que pasó varios años en prisión debido a sus convicciones espirituales. John Bunyan. Durante una de sus estancias en prisión, porque fue puesto en la cárcel por sus convicciones, escribió un libro muy famoso, que se titula El progreso del peregrino. Y de hecho es que se convirtió en uno de los clásicos de la literatura evangélica. Hablamos del año 1600 y algo, 666, impreso, ¿de acuerdo? 1666. Y hubo un tiempo donde en casi cada casa cristiana había una Biblia y una copia del progreso del peregrino, escrito por John Bunyan. Ahora bien, digo esto porque este hombre no solo escribió este tan conocido libro, del que incluso se han hecho películas, escribió una autobiografía llamada Gracia abundante para el mayor de los pecadores. Gracia abundante para el mayor de los pecadores. Gracia abundante para mayor de los pecadores. Una autobiografía. ¿Cómo se veía a sí mismo John Bunyan? Según este título, pecado mayor de los pecadores. ¿Cuán importante es así? Y en esta mañana vamos a hablar del rey Manasés, hijo del piadoso rey Ezequías. Y tenemos en Ezequías y en Manasés dos extremos. Uno de los mejores reyes de Judá, Ezequías, y el peor rey de Judá, Manasés. Y si Manasés escribiera su autobiografía, tal vez le pondría el mismo título del libro de John Bunyan. Gracia abundante para el mayor de los pecadores. Porque pocos personajes del Antiguo Testamento en la Biblia ilustran también la gracia de Dios al tender la mano de perdón al mayor de los pecadores. Así que veremos esta mañana que no hay pecador que haya cometido tantos pecados que la gracia de Dios no pueda perdonar si éste se humilla y se arrepiente ante aquel a quien ha ofendido Dios. ¿Te das cuenta de cuán maravillosa es y sublime la gracia de Dios? Como para que la desprecies, como para que la tengas ya por hecho, como para que te olvides de Dios, como para que tengas un corazón apático. Como decimos esta mañana, ¿te das cuenta de lo que Cristo ha hecho por ti? Vamos a introducir a este rey. Segunda de Crónicas 33. Segunda de Crónicas, capítulo 33. Versículos 1 y 2. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar. Y 55 años reinó en Jerusalén. De 12 años era Manasés. Elías tiene 12 años. ¿De la edad de Elías? Viejo. Un niñito todavía. Empezando ya a entrar a la adolescencia. De 12 años. Era Manasés cuando comenzó a reinar.
y 55 años reinó en Jerusalén. Pero, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Así que asciende al trono a la edad de 12 años, reina por 55 años y es el peor rey de Judá. Fíjate el versículo 6 que dice: y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom, y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones y consultaba a adivinos y encantadores. Hablemos de esto a continuación, pero fíjate lo que pone ahora. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Este fue Manasés. Posiblemente el peor rey de Judá, seguido muy de cerca por el Acaz, de quien no se podía rescatar nada, en absoluto. Cuando tú miras la vida de los reyes de Judá, y hemos estado viendo estas últimas semanas, observamos como diferentes grados de bondad o de maldad, como quieras poner, diferentes grados. Tienes a reyes que hicieron lo recto, como David su padre. Tienes a reyes que hicieron lo recto, pero no con un corazón perfecto. Otros tienen un corazón que no estaba totalmente dedicado al Señor su Dios. Otros siguieron los caminos de los reyes de Israel. Y esto a mí me hace pensar, ¿qué tipo de corazón tengo yo? ¿Qué tipo de corazón tienes tú para con Dios? ¿Es un corazón recto como el de David? ¿O es un corazón partido, que por aquí y por allá? O quizás es un corazón totalmente frío y apático, alejado de Dios. ¿Qué tipo de corazón tienes tú como creyente? Si no eres creyente, ya sé qué tipo de corazón tienes. Pero si eres creyente, ¿qué tipo de corazón? ¿Cuánta sinceridad hay en ti hacia Dios? Y volviendo a Manasés, dice la Escritura que hizo lo malo conforme las abominaciones de las naciones. ¿Sabes qué? Podemos ver a Manasés como el principal de los pecadores. Y de hecho es que vamos a hablar ahora de ello, porque Manasés no se quedó corto. Tú lees la historia de Manasés y las consecuencias del pecado de Manasés y puedes ver que él era el principal de los pecadores. Pero esta afirmación, más que horrible, pondrá de manifiesto la maravillosa bondad de Dios. Pues Dios está dispuesto a salvar incluso al mayor de los pecadores. Y ya estoy diciendo un poquito cómo acaba la historia, porque realmente es maravillosa lo que Manasés acaba haciendo. ¿Sabes que Pablo también se vio a sí mismo como el mayor de los pecadores? En 1 Timoteo 1:15 dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice Pablo. El apóstol Pablo se veía a sí mismo como el mayor de los pecadores. Y realmente así es como deberíamos vernos todos, como el mayor de los pecadores. Quizás, y espero que no, has matado a nadie. Quizás, y espero que no, has robado un banco. Quizás, y espero que no, etcétera. Pero nuestros pecados ante el Dios Santo son innumerables. Y no hay ni pizca de bondad en nosotros que pueda cubrir ni siquiera uno de nuestros pecados. Así que conocemos la historia de Pablo, por supuesto. La de John Bunyan, pues era un chatarrero que se convirtió en pastor y vivió en persecución, predicó, escribió y fue un hombre usado por Dios. Y hoy veremos la gracia de Dios en la vida de Manasés. En la vida de Manasés. Vamos a ver primeramente cómo se convirtió, o cómo podemos decir que era el mayor de los pecadores. El mayor de los pecadores. Versículos del 1 al 9. Hemos leído del 1 al 2 ya.
Así que vamos a ver que Manasés no muestra de ningún modo ningún respeto ni amor por el Dios de Israel. No, es que no hay nada. Todo lo que hace no lo convierte en oro, no. Lo pudre. Lo pudre. Primeramente, versículo 3, vemos que él reedificó los lugares altos. Ahora, ¿qué es lo que hizo Ezequías? Su padre. Y se esforzó en hacerlo. Quitar los lugares altos. Porque ahí el pueblo sacrificaba a los dioses. Y Ezequías, que era un rey muy bueno, un rey piadoso, un rey conforme al corazón de Dios, un rey como los que no había habido antes. Así de bueno fue. Pues aquí está este Manasés, que todo lo que su padre quitó, este rey lo vuelve a edificar. Versículo 3 dice: porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado y levantó altares a los Baales e hizo imágenes de acera y adoró a todo el ejército de los cielos y le rindió culto. Si tú vas a este pasaje, a 32:12, cuando los asirios hablan de Ezequías, dicen: ¿no es Ezequías el mismo que ha quitado sus lugares altos y sus altares y ha dicho a Judá y a Jerusalén, delante de este solo altar adoraréis y sobre él quemaréis incienso? ¿No es este Ezequías? Y aquí está Manasés, cuando Ezequías ha muerto, edificando lo que incluso los asirios sabían que Ezequías había hecho. Está edificando altares en todas partes. Y Dios está mirando el cielo con la boca abierta. ¿Qué haces? Manasés, ¿qué estás haciendo? Puso todo su empeño en volver a reedificar aquello que su padre había sacado. Número 2, o letra B. Edificó altares en la casa de Jehová. Edificó también altares en la casa de Jehová, versículo 4, de la cual había dicho Jehová: en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. En la casa de Jehová. El templo de Salomón tenía dos atrios grandes. Uno era elevado e interior, que era para los sacerdotes, y otro exterior, que era reservado para todo el pueblo. Y Manasés no tuvo respeto a ninguno de ellos. Eran santos y él los desacró. El recinto del templo se convirtió en una plataforma para adorar al ejército de los cielos, la creación, en lugar de al Creador. Qué necio es el hombre cuando decide adorar la creación y dejar de lado al Creador. Romanos 23 lo habla claramente. Y ahora, en España y en tantos países, estamos pagando el precio de abandonar a Dios. Romanos 1:23 dice: y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Cuando abandonas al Dios verdadero, el producto va a ser horrible. Va a ser destrucción, tanto física como moral. Completa. Cada vez mayor. Porque el hombre decide levantarse en contra de Dios. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Hagamos un funeral laico. Ahí está. Ahí está España. Ahí está España. Sacan a Dios de las familias. Sacan a Dios de los colegios. Sacan a Dios de la sociedad. ¿Y qué te queda? Un puñado de pecadores intentando vivir para su propio placer. Es lo que te queda. Es lo que te queda. Es lo que Manasés empezó a hacer. Y empezó a adorar a todas las cosas. A las estrellas, al sol, a la luna, a la lluvia, como todas las naciones hacían. Letra C. Sacrificó a sus hijos y practicó ocultamente
ocultismo. Se dice rápido, pero es muy grave. Dice, versículo 6, y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom, y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado adivinaciones, y consultaba a adivinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Fíjate las prácticas de Manasés. Observar los tiempos, mirar agüeros, dado a adivinaciones, consultar a adivinos y encantadores. Esto incluye lo siguiente. Incluye el uso de personas u objetos para discernir el futuro o aquello que de otro modo sería imposible de conocer. Observar los tiempos, encantamientos, estudiar el fuego, el agua, tirar los huesos, como se ve en alguna película por ahí, ver cómo se mueven los animales, la posición de las varas o las estrellas para predecir el futuro. Incluye también la brujería o hechicería para incluir el lanzamiento de hechizos y conjuros para influir el futuro. Incluye también la adivinación consultando a los muertos, el espiritismo. De hecho es que el rey Saúl, ¿os acordáis? Él consultó a la bruja de Endor y Samuel se le presentó, ¿qué haces? Ahora, paréntesis. ¿Sabes por qué en los tiempos de Jesús aparecen tantos endemoniados? Porque había mucha idolatría. Mucha idolatría. La idolatría, la adoración a los ídolos está íntimamente ligada al satanismo. Ahora, estas tres prácticas que he mencionado ahora tienen equivalentes modernos. Por supuesto que sí. Si tú vas a la feria de medieval, en cualquier lugar aquí en Cataluña, la fira medieval, también son tan... comes fuet gratis, eso sí. Fuet comer gratis. Y queso también. Bueno, pues una feria medieval donde la gente viste así un poco pues como la media, ¿no? Hay espadas por ahí, hay un herrero picando haciendo un hacha, y bueno, en fin, es interesante. Pero qué vergüenza al encontrarte más paradas, cada vez más número de paradas, donde lo que se hace es tirar las cartas del tarot, el ocultismo. Donde mucho de lo que se vende es todo medio ocultista, que si las piedras, que si los aromas, que si esto o aquello. Y no es más que una llamada al mundo de Satanás. Ahora, digo esto porque se puede tomar de una manera muy liviana. Y hay creyentes que no se dan cuenta que esto es una abominación a Dios. Cuando se escucha Torredembarra, Altafulla, es el pueblo de las brujas. No es algo liviano, ¿eh? No es algo liviano. No es algo que debemos tomar a la ligera. El satanismo es real. Satanás es real. Y jugar con estas cosas, aunque sea de broma, es una abominación a Dios. Así practicó Manasés. Y dice que se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. El tarot, los horóscopos, que se pueden encontrar, creo, en los periódicos, en las revistas. Las bolas de cristal, las hojas de té, las lecturas de la mano, o incluso la tabla del Ouija, que incluso se vende como juguete, que le das para darse golpes en la cabeza. Yo creo que aquí en el púlpito me da mucho golpe en la cabeza últimamente. Lo digo muchas veces, lo creo. No debe tener cabida en la vida de absolutamente ningún cristiano. Porque el creyente es hijo de luz. Dicho sea de paso. Por eso el creyente no celebra Halloween, la fiesta de los muertos. Porque ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver el creyente con Halloween? Con la fiesta de los muertos. Nada. Nada. En absoluto.
que no te tomes a broma cuando esto se ve por la calle. Es una puerta al infierno, una puerta al diablo. Algo abominable delante de Dios. Además, versículos 7 y 8 dice que puso un ídolo en la casa de Dios. Si todo esto fuera poco, además, cava más hondo y pone un ídolo en la casa de Dios. Vamos a 2 de Reyes 21:7. 2 de Reyes 21:7. Dice, y puso una imagen de Asera que él había hecho en la casa de la cual Jehová había dicho a David y a Salomón su hijo, yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, a la cual escogí de todas las tribus de Israel. Así que este hombre no tuvo suficiente con todo lo que había hecho, que además se talla una estatua de Asera, diosa cananea, a menudo asociada con el culto a Baal, y la coloca en el lugar que Dios había determinado como lugar santo. Es un insulto. Un insulto. Una abominación delante de Dios. Y finalmente, letra E, derramó mucha sangre inocente. Quedaros en 2 de Reyes 21, versículo 16, porque el autor de Reyes, hablando de Manasés, dice, fuera de esto, además de todo esto, como si esto fuera poco, derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera. Claro, si Ezequías fue un buen rey y mucha gente, gracias a su liderazgo, seguía a Dios, y ahora tienes un mal rey, pues tienes a mucha gente que no está muy de acuerdo con lo que te estás haciendo. Y te va a decir, y te va a cantar a las 40. Pero claro, no tienen poder físico. Así que, ¿qué es lo que hace el rey? Derramar sangre. Empezar la extinción de cualquier persona que me levante la voz, que me lleve la contraria, que me diga que lo que hago está mal. Hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo, además de su pecado, con que hizo pecar a Judá para que hiciese lo malo ante los ojos de Jehová. Así que la sangre de los piadosos llenó Jerusalén de un extremo a otro. Y el autor de Reyes es muy claro al respecto, es enfático al expresarlo. Tanto la tradición judía como la cristiana, no está en la Biblia, por lo menos no podemos, por lo tanto no podemos estar 100% seguros, pero tanto la tradición judía como la cristiana afirman que el profeta Isaías perdió la vida durante el reinado de Manasés. Y más bien no la perdió, se la quitaron. Justino Mártir, quien fue un padre de la iglesia, que vivió en el siglo II, cuando decimos padre de la iglesia, es uno de aquellos teólogos y hombres que establecieron la enseñanza en la iglesia primitiva, que vivió en el siglo II, escribe que Manasés había mandado serrar a Isaías con una sierra de madera, en el diálogo con Trifón, capítulo 20. De hecho, es que Hebreos 11:37 menciona que algunos de los héroes de la fe que aparecen en Hebreos 11 fueron aserrados, quizás en alusión a la muerte de Isaías. Es tradición, no sé 100% seguro, pero muy posiblemente pues así. Sea como sea, Manasés derramó mucha sangre inocente. Así que, ¿por qué dedicamos tiempo a hablar de la maldad de Manasés? Y dedicar ese tiempo a detallarlo. Porque cuanto más sepamos la maldad de Manasés, más nos vamos a maravillar de la magnífica gracia de Dios. Pues la maldad de Manasés fue tal que la paciencia de Dios llegó al límite. De hecho, es que la Biblia dice que la mayor parte de la culpa del exilio babilónico del reino de Judá
recae sobre los hombros de Manasés. Recordad que en el año 722 el reino del norte había sido deportado, ya para siempre, desaparecido. Próximamente, después de unos pocos reyes, el reino de Judá iba también a ser deportado bajo Nabucodonosor. Todavía no. Pero eso iba a ocurrir en gran manera por lo que Manasés estaba haciendo ahora mismo. Segunda de Reyes 21, 11 y 12, 23, 26, 24 del 1 al 3. Dice el 11, por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones, me salto los versículos, he aquí yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que al que lo oyere le reteñirán ambos oídos. La deportación. 23, 26. Con todo eso, Jehová no desistió del ardor con que su gran ira se había encendido contra Judá por todas las provocaciones con que Manasés le había gritado. Cada cosa que le hacía era una provocación a Dios. ¿Tú vas provocando y provocando y provocando y provocando a Dios? Ya verás. Ya verás. Todo cae por su propio peso. 24, del 1 al 3. Dice, en su tiempo, Joacim, el otro rey que venía más adelante, malo también, subió en campaña contra Nabucodonosor, rey de Babilonia. Pero Jehová envió contra Joacim tropas de caldeos, tropas de sirios, tropas de moabitas y tropas de amonitas, los cuales envió contra Judá para que lo destruyesen conforme a la palabra de Jehová que había hablado por sus siervos profetas. Versículo 3. Ciertamente vino esto contra Judá por mandato de Jehová para quitarla de su presencia por los pecados de Manasés. Por los pecados de Manasés y por todo lo que él hizo. Ahora bien, ¿hay alguna esperanza de arrepentimiento para el principal de los pecadores? Fíjate, es un hombre malvado, un hombre que ha provocado a Dios, un hombre que ha causado la destrucción de Jerusalén y de Judá. Tal fue el nivel. Ese fue Manasés. Pero ¿hay esperanza para alguien así? Uno diría, no, esto no se arrepiente, vamos, ni... ¿Qué va? Imposible. Piensa en ti mismo. Piensa en cualquier persona en este mundo. ¿Llega la gracia de Dios a estar tan alejada que no puede salvar? No, ciertamente Él está dispuesto a salvar a cualquier persona que esté dispuesta a arrepentirse. Ahí está el problema. No es que hayas cometido muchos pecados, es que está dispuesto a arrepentirse. Estás dispuesta a arrodillarte ante Dios, caer postrado y pedirle perdón. Eso Dios lo perdona. Y no hay cantidad de pecados, de abominaciones, de perversiones que Dios no esté dispuesto a perdonar. Si vas con arrepentimiento y humildad. El problema es que muchas de estas personas no es que Dios no pueda perdonar, es que no se quiere arrepentir. No se quiere arrepentir. Y por eso Dios no puede perdonar, porque no hay arrepentimiento. Marcos 2:17 dice, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino pecadores. Y no es que hayan justos, pero él dice que no hay justo ni aún, ni siquiera uno. Ni siquiera uno. No es que esté diciendo a los justos no hace falta, porque ya están salvos. No, es que no hay ninguno que sea justo. Solo puedo salvar a aquellos que saben que están enfermos. Aquellos que reconocen delante de Dios que están enfermos, muertos, llenos de pecado. Así que el problema no es la cantidad de pecados, es la falta de arrepentimiento. Lo que nos lleva al punto número 3, que es gracia abundante. Pablo dice, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia.
dice gracias a Dios. ¡Gloria a Dios! Porque cuando mi pecado abundó, sobreabundó la gracia. Tenemos primeramente la vara y la corrección, porque estamos estudiando este Manasés y lo que ocurre en su vida. Versículo 10 dice, y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Así que Manasés está provocando a ira a Dios. Y Dios lo que hace es enviar a gente, a profetas, que le dicen, Manasés, para, detente. ¿Qué estás haciendo, Manasés? ¿Por qué edificas el altar? No te das... Y Manasés, en vez de escuchar, lo que hace es provocar más. Así que llegamos a Proverbios 29:15, que dice, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Este versículo, este proverbio, funciona para los muchachos consentidos y también para los reyes necios. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos primeramente la reprensión divina. Versículo 10. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Así que Dios comienza a tratar con Manasés con reprensión. Y Manasés rehúsa escuchar. Ahora, fíjate, la bondad de Dios al no fulminar. No es que Manasés tenía la ley, tenía acceso a ella por lo menos. Ezequías había sido un muy buen rey y tenía copia de la ley seguro. Además, cuando el rey entra al trono, debía escribirse una copia de la ley para que la supiese. Era un mandamiento y solamente a los 12 años, no lo pone aquí, pero muy posiblemente la escribió. Empezaba, tenía acceso a la ley y no quiso escucharla, no quiso obedecerla. Así que Dios puede haber dicho, ¿sabes qué? Fuera, adiós contigo. Pero no, ¿qué es lo que hace? Envía mensajeros, envía palabra, envía enseñanza para tratar con Manasés, para reprenderle. Cuán misericordioso es Dios al hablar a los que endurecen su corazón. ¿Sabes que la reprensión es un mensajero de misericordia? La reprensión es un mensajero de misericordia. No es para hundirte, no es para meter el dedo en la llaga, es para que hagas bien. ¡Haz bien! Pero Manasés dice, no, voy a seguir adelante con lo mío. Así que llega la vara de Asiria. La vara de Asiria, versículo 11, por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Así que cuando la reprensión no funcionó, Dios recurre al castigo. Hablamos del rey de Asiria, seguramente a Asurbanipal, uno de los últimos grandes reyes de Asiria, el cual iba a dar entrada al reino de Babilonia, de acuerdo con Nabucodonosor. Pero Asurbanipal, tú lo buscas por Wikipedia, internet, y te das cuenta que era uno de los más feroces, de los más grandes y feroces del reino de Asiria. Dice la historia que entre el año 652 y 648 a.C. estalló una revuelta contra Asurbanipal. La revuelta fue encabezada por su hermano Shamash-shum-ukin, rey de Babilonia. Varios estados vasallos se rebelaron, entre ellos Egipto y probablemente Judá y el rey Manasés. Cuando Asurbanipal sofocó la rebelión en el año 648, Manasés fue deportado a Babilonia y encarcelado. Fíjate que fue aprisionado con grillos y atado con cadenas y llevado a Babilonia. Así que solamente, como lo ponen los eruditos, es con un anillo en la nariz y arrastrado hacia adelante, como si de un animal se tratase. Como si de un animal se tratase. Manasés. Y aquí está el rey Manasés en Babilonia, encadenado, despojado de su reino, tirado en un calabozo, sin esperanza
de salir con vida. Porque este hombre no tiene cara de buen hombre, precisamente. No era un hombre agradable, precisamente. Era el rey Asurbanipal, rey de los asirios, cruel, casi como ninguno. Y aquí está Manasés encadenado en un foso, en un calabozo, en Babilonia. 12 y 13. Y aquí llegamos a la conclusión de este mensaje. Perdóname si me extiendo un poquito. Pero estos dos versículos, márcalos en tu Biblia, porque realmente son maravillosos. Mas luego que fue puesto en angustias, ¿quién? Manasés. ¿Quién? El que había edificado esa estatua en el templo. ¿Quién? A quien había puesto de nuevo altares. ¿Quién? El que había pasado a sus hijos por fuego. El mismo Manasés. Cuando fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Es decir, no puso excusa a su pecado. No puso razonamientos, no es que sabes qué pasa, que mira, es que humillado grandemente ante Dios, cuando fue puesto en angustia. ¿Sabes que si Dios no hubiese puesto a Manasés en angustia, no se hubiese arrepentido nunca? Nunca se hubiese arrepentido. Pero el castigo fue necesario para llevar al punto de Manasés de decir, madre mía, ¿qué he hecho? Mis cadenas, mis ropas, mi reino es puesto en angustia. Ora a Jehová, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. ¡Wow! ¿Perdón? ¿El mismo Manasés? ¿Hablamos de la misma persona? ¿El mayor de los pecadores? Cuando el pecado abundó, se reabundó la gracia. A través de la humildad, vemos aquí el arrepentimiento. Se da aquí un punto, perdón. A través de la humildad y el arrepentimiento sincero por el pecado, el principal de los pecadores se aferra a la abundante gracia de Dios. Muchos años atrás, bajo Salomón, Dios dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Yo te animo a orar por España. Mira, esto no estaba aquí, pero te lo digo. Igualmente. Ora por España. Para que de algún modo nuestras voces se eleven al cielo. Y Dios tenga bien responder las oraciones de sus hijos. Para que nos dé paz y sosiego. Pablo dice de orar por todos los que están en eminencia. Para que el Señor haga una obra. Y este país conozca un poco de tranquilidad, estabilidad, moralidad, como quieras poner. Dios oye las oraciones. ¿Responde Dios cuando un hombre como Manasés se arrepiente sinceramente y se aparta de sus malos caminos? Por supuesto que sí. La asombrosa gracia de Dios se corresponde con el asombroso arrepentimiento de Manasés. Vemos la Reforma, versículos 14 al 20, lo que él hace, voy a saltar el punto para no alargarlo, pero lo que él hace es hacer frutos de arrepentimiento. Uno no hace frutos antes de arrepentirse para agradar a Dios. No puedes hacer nada que vaya a agradar a Dios antes de ser hijo de Dios. No pierdes el tiempo, es perder el tiempo. Literalmente es perder el tiempo. Porque sigues siendo pecador. Ahora bien, cuando tú te has arrepentido de tus pecados, tú has ido a Dios y le has clamado y te has humillado ante Él, ahora sí, obras dignas de arrepentimiento. Ahora sí, pero no para salvación, sino porque tu corazón ha cambiado. Eres una nueva criatura. Ahora sí,
Y lo que Manasés hace es que en el poco tiempo que le queda, que de algún modo este rey Asurbanipal lo restaura al reino y vuelve a estar como rey, vemos que Crónicas dice que él fortaleció militarmente a Judá y Jerusalén. Él quitó los altares y dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová. Y finalmente, versículo 16, él restaura el culto al Dios verdadero. Están aquí los 3 puntos. El poco tiempo que le queda, no sabemos cuánto fue. Sabemos que reinó por 55 años, pero no sabemos cuándo fue apresado y cuánto tiempo le quedó después. Pero el tiempo que le queda, ¿qué hace? Intenta deshacer todo el mal que había hecho. Ahora, era tanto lo que había hecho que ya no había remedio para Judá y para Jerusalén. Pero lo mínimo que puede hacer, lo hace. Cuando la gracia de Dios se derrama sobre un hombre, ese hombre limpiará su vida y todo aquello que le rodea. Matthew Henry escribe: aquellos que se arrepienten verdaderamente de sus pecados no solo volverán a Dios, sino que harán todo lo posible por recuperar a aquellos que, con su ejemplo, han sido seducidos y alejados de Dios. Intenta de algún modo corregir sus errores. Ya estaban hechos. ¿Qué podía hacer? Nada más que intentar corregirlos. Intentar solventar. Había muchas consecuencias, porque el pecado trae consecuencias. Consecuencias a veces irreparables. Por eso es bueno tomar buenas decisiones. Porque si tomas una mala decisión, las consecuencias pueden estar allí para siempre. No como consecuencia, por ejemplo, del castigo de Dios en tu vida, sino como consecuencia de tu pecado. Consecuencia de tu pecado. Para acabar, acabo con una ilustración. John Newton. ¿Sabes quién era John Newton? No sé la manzana, John Newton fue el escritor de Sublime Gracia. Sublime Gracia, que lo cantaba antes. Amazing Grace. Su madre, cristiana, murió antes de que él cumpliera 7 años. A los 11 se convirtió en marinero y con el tiempo se convirtió en capitán de su propio barco de esclavos. En marzo de 1748, una fuerte tormenta puso a John Newton entre la espada y la pared y lo obligó a reflexionar sobre su alma y las oraciones de su madre. Finalmente, John Newton se convirtió y abandonó el comercio de esclavos. Durante más de 40 años, John Newton fue pastor y a menudo contó la historia de su conversión y por eso escribió el himno Sublime Gracia. Un himno, a mí me maravilla, pero un himno que se canta en cantantes famosos de ópera, lo cantan y están cantando el Evangelio y son incapaces de darse cuenta. Pero este hombre fue transformado. Y dice, poco antes de su muerte, a los 82 años, alguien le preguntó sobre su jubilación. Dice, ¿qué? Respondió Newton, ¿debería el viejo blasfemo de África dejar de predicar mientras aún puede hablar? Mi memoria casi se ha ido, dijo en otra ocasión, pero recuerdo 2 cosas, que soy un gran pecador y que Cristo es un gran Salvador. En su lápida se lee, John Newton, clérigo, en otro tiempo infiel y libertino, siervo de los esclavistas en África, fue por la rica misericordia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, preservado, restaurado, perdonado y designado para predicar la fe que durante tanto tiempo se había esforzado por destruir. Sublime gracia. Así que no hay pecador que haya cometido tantos pecados que la gracia de Dios no puede perdonar si éste se humilla y se arrepiente. ¿Te das cuenta de cuán maravillosa y sublime es la gracia de Dios? Oh, no la desprecias, no la desprecias.